Capítulo 4. Danny Glick y otros. Danny y Ralphie Glick habían salido para ir a la casa de Mark Petrie, con órdenes de estar de vuelta a las 9. Cuando pasaron las 10 sin que sus hijos hubieran regresado, Marjorie Glick llamó a la casa de los Petrie. «No», le dijo la señora Petrie, «los muchachos no estaban allí, ni habían estado. Tal vez sería mejor que su marido hablara con Henry». La señora Glick le pasó el teléfono a su esposo, mientras sentía en el vientre el cosquilleo del miedo. Los dos hombres comentaron el asunto. Sí, los chicos habían ido por la senda de los bosques. No, el arroyo no tenía profundidad en esta época del año, al menos con buen tiempo. Apenas sí llegaría al tobillo. Henry sugirió que él podía empezar desde su extremo del sendero, con una linterna, mientras el señor Glick avanzaba desde su lado. Tal vez los chicos hubieran encontrado una madriguera de conejos, o estuvieran fumándose un cigarrillo o algo así. Tony se mostró de acuerdo y agradeció al señor Petrie por tomarse de esa molestia. El señor Petrie dijo que no era molestia. Tony colgó el auricular y tranquilizó un poco a su mujer, que estaba asustada. Mentalmente el padre ya había decidido que ninguno de los dos chicos se iba a poder sentar durante una semana cuando los encontrara. Pero antes de que hubiera salido siquiera del patio, Danny apareció a tropezones de entre los árboles y se desplomó junto a la barbacoa del fondo. Estaba aturdido y hablaba con lentitud, respondiendo trabajosamente y no siempre con sensatez a lo que se le preguntaba. Tenía hierba en las manos y algunas hojas otoñales en el pelo. Le contó a su padre que él y Ralphie habían ido por la senda del bosque, habían atravesado el arroyo saltando por las piedras y habían llegado sin dificultad al otro lado. Después Ralphie empezó a decir que había un fantasma en el bosque. Danny tuvo cuidado de no mencionar que él le había metido esa idea en la cabeza a su hermano. Ralphie decía que veía una cara, y Danny empezó a asustarse. Él no creía en fantasmas ni espantapájaros, pero le parecía haber oído algo en la oscuridad. ¿Qué habían hecho entonces? Danny creía que habían echado a andar de nuevo, tomados de la mano, pero no estaba seguro. Ralphie iba llorisqueando por el fantasma. Danny le dijo que no llorara, porque pronto verían las luces de Jointer Avenue. No le faltaba más que 200 pasos, menos tal vez. Entonces, había sucedido algo malo. ¿Qué? ¿Qué había sucedido? Danny no lo sabía. Discutieron con él. Se irritaron. Lo reconvinieron. Danny no hacía más que menear la cabeza, lentamente y sin comprender. Sí sabía que tendría que recordarlo, pero no podía. En serio no podía. No recordaba haberse caído en absoluto. Solo que todo estaba oscuro, muy oscuro. Y después recordaba que él estaba tendido en la senda solo. Ralphie había desaparecido. Parkin Gillespie dijo que no tenía sentido organizar una búsqueda en los bosques esa noche. Demasiadas trampas para casa. Probablemente el chico se hubiera salido del camino y nada más. Acompañado por Nolly Gardner, Tony Glick y Henry Petrie, Gillespie recorrió de punta a punta la senda y después los alrededores de Jointer Avenue y Brook Street, llamando al chico con un megáfono. A primera hora de la mañana siguiente, la policía de Cumberland, junto con la estatal, inició una búsqueda coordinada en la zona boscosa. Al no encontrar nada, se amplió el área de rastreo. Durante 4 días revisaron la espesura, y los esposos Glick recorrieron bosques y campos, escudriñando los árboles caídos que quedaban del antiguo incendio, gritando el nombre de su hijo con terca y desgarradora esperanza. Nada se encontró y entonces se hizo un dragado de Trunk Stream y del río Royal sin resultado. A las 4 de la madrugada del 5.º día, aterrorizada e histérica, Marjorie Glick despertó a su marido. Danny se había desmayado en el vestíbulo del piso alto, aparentemente mientras iba al cuarto de baño. Una ambulancia lo transportó hacia el Hospital General de Central Maine. El diagnóstico preliminar fue conmoción emocional retardada. El médico a cargo del caso, de apellido Borby, llevó aparte al señor Glick. ¿Su hijo ha sufrido alguna vez ataques de asma? El señor Glick pestañeó mientras sacudía la cabeza.
en menos de una semana había envejecido 10 años. Antecedentes de fiebre reumática. Dani no, Dani no. ¿Durante este último año le han hecho alguna reacción de Mantux? ¿Por la tuberculosis? ¿Es que está enfermo? Señor Glick, simplemente queremos descubrir... Margie, Margie, ven aquí. Marjorie Glick se levantó y se acercó por el corredor. Tenía el semblante pálido, el pelo descuidado, todo el aspecto de una mujer presa de una jaqueca torturante. ¿A Dani le han hecho la reacción de Mantux este año? Sí, contestó sombríamente. A principio de año en el colegio no tuvo reacción. ¿Tose por las noches? Siguió preguntando Gorby. No. ¿Se queja de dolores en el pecho, en las articulaciones? No. ¿De molestia al orinar? No. ¿No hay pérdidas de sangre anormales por la nariz, en las deposiciones, o bien un número excepcional de heridas y cardenales? No. Gorby sonríe e hizo un gesto de asentimiento. Queríamos que se quedara para hacerle unos análisis. Desde luego, respondió Tony. Estoy asociado a la Cruz Azul. Sus reacciones son muy lentas, explicó el médico, y vamos a examinarle con rayos X, a hacer un estudio de la médula, un recuento leuco... ¿Dani tiene leucemia?, preguntó en un susurro Marjorie Glick, cuyos ojos habían ido agrandándose lentamente. Señora Glick, eso es muy... empezó a explicar el médico, pero la madre ya se había desmayado. Ben Mears fue uno de los voluntarios de Salem Slot, que colaboraron en la búsqueda de Ralphie Glick, sin conseguir otra cosa que ensuciarse los pantalones con la maleza y un violento acceso de fiebre de heno provocado por la pelusa de los plátanos. Durante el tercer día de búsqueda, Ben entró en la cocina de Eva dispuesto a comerse un plato de ravioles y a dormir una breve siesta antes de ponerse a escribir. Encontró a Susan Norton, atareada en la cocina preparando un guisado con hamburguesas. Los hombres que acababan de volver del trabajo, sentados en torno a la mesa, simulaban conversar mientras la devoraban con los ojos. Susan llevaba una desteñida camisa a cuadros, atada a la cintura, y unos pantalones cortos de pana. Eva Miller estaba planchando en un rincón de la cocina. «Hola, ¿qué estás haciendo aquí?», saludó Ben. «Cocinándote algo decente, antes de que te conviertas en una sombra», respondió Susie y Eva rió desde su rincón. Ben sintió que le ardían las orejas. «Guisa bien de veras», dictaminó Whistle. «Puedo asegurarlo, la he estado observando». «Si llegas a mirarla un poco más se te salen los ojos de las órbitas», comentó Grover Beryl, con una risita. Susan tapó la cazuela, la puso en el horno, y ambos salieron al porche del fondo a esperar que estuviera lista. El sol descendía rojo e inflamado. ¿Algo nuevo? No, nada. Ben sacó del bolsillo de la camisa un arrugado paquete de cigarrillos y encendió uno. «Hueles como si fueras un leñador», comentó Susan. «Vaya día que hemos tenido». Ben extendió el brazo para mostrarle las picaduras de insectos y los raspones a medio cicatrizar, entre los condenados mosquitos y los malditos arbustos espinosos que le han destrozado los brazos. «¿Qué crees que puede haberle pasado, Ben?» «Sabe Dios». Ben exhaló una bocanada de humo. Tal vez alguien sorprendió por detrás al muchacho mayor y secuestró al pequeño. «¿Tú crees que está muerto?» Ben la miró para ver si Susan esperaba una respuesta sincera o simplemente que le dejara esperanzas. Le tomó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. «Sí», dijo, «creo que el niño está muerto. Todavía no hay pruebas concluyentes, pero es lo que creo». Ella sacudió la cabeza. «Ojalá te equivoques. Mamá y otras señoras estuvieron haciendo compañía a la señora Glick. Está como si hubiese perdido el juicio. Y el marido también. Y el otro chico que no hace más que andar por ahí como un fantasma». Gruñó Ben, mientras miraba hacia la casa de los Marsden sin escucharla en realidad. Los postigos estaban cerrados. Más tarde se abrirían. Al anochecer, los postigos se abrirían por la noche. Ben sintió un mórbido escalofrío ante la idea. ¿Noche? ¿Cómo? ¿Perdona? Se volvió a mirar a Susan. «Te decía que a papá le gustaría que fueras mañana por la noche, ¿podrás?» «¿Estarás tú?» «Claro que sí».
afirmó Susan. De acuerdo, sí. Ben quería mirarla, encantadora como estaba la luz crepuscular, pero sentía que la casa de los Marsden atraía sus ojos como un imán. ¿Te atrae, verdad?, preguntó Susan. Y el hecho de que le hubiera leído el pensamiento e incluso la metáfora era casi pavoroso. Sí. Ben, ¿sobre qué es tu nuevo libro? Todavía no, pidió él. Dame tiempo. Te lo diré tan pronto pueda. Es... mm, Tiene que ir resolviéndose solo. En ese momento Susan quiso decirle te amo, decírselo con la soltura y la falta de aprensión con la que la idea había aflorado a la conciencia, pero se mordió el labio para no decir las palabras. No quería decírselo mientras él estuviera mirando hacia allá. Se levantó. Voy a vigilar el guisado. Cuando Susan se alejó, Ben seguía fumando y mirando hacia la casa de los Marsden. En la mañana del día 22, Lawrence Crockett estaba sentado en su oficina, aparentando leer su correspondencia de los lunes, mientras espiaba por el rabillo del ojo a su secretaria, cuando sonó el teléfono. Larry había estado pensando en su carrera comercial en Salem Slot, en ese pequeño coche reluciente aparecido en la casa de los Marsden, y en pactos con el diablo. Ya antes de que su pacto con Stryker quedara consumado, vaya palabra, pensó Larry, mientras sus ojos recorrían el frente de la blusa de su secretaria, Lawrence Crockett era indudablemente el hombre más rico de Salem Slot y uno de los más ricos del condado de Cumberland. Aunque no hubiera signo externo en su oficina ni en su persona que así lo indicara, el despacho era viejo, polvoriento y apenas iluminado por dos bombillas manchadas por moscas. El antiguo escritorio de tapa enrollable estaba atestado de papeles, lápices y correspondencia. En un extremo se veía un frasco de goma de pegar y en el otro un pisapapeles de cristal, cuadrado, que lucía en sus diferentes caras fotos de la familia de Larry, en precario equilibrio. Sobre una pila de libros de contabilidad había una pecera de cristal llena de cerillas, con un cartel que anunciaba: coja lo que quiera, salvo 3 armarios para archivos a prueba de incendios, y el escritorio de la secretaria en su pequeño recinto. La oficina estaba vacía. Sin embargo, estaba decorada. Había instantáneas y fotografías por todas partes, pinchadas o pegadas sobre cualquier superficie disponible. Algunas eran copias Polaroid recientes, otras instantáneas de color tomadas algunos años atrás, pero la mayoría eran fotos en blanco y negro, arqueadas y amarillentas, que en algunos casos tenían hasta 15 años. Debajo de cada una se leía un anuncio escrito a máquina: hermosa vivienda campestre, 6 habitaciones, o en lo alto de la colina, Taggart Steam Road, 32.000, baratísima, o para familia numerosa, granja con casa de 10 habitaciones, Pons Road. Todo tenía el aspecto de una triste operación clandestina. Y todo ha sido hasta 1957, cuando Larry Crockett, a quien Jerusalem Slot consideraba apenas algo más que un inútil, decidió que el negocio del futuro eran los remolques. En esos días perdidos y en la bruma del tiempo, la mayoría de la gente pensaba en las caravanas, esas pintorescas cosas plateadas que uno enganchaba a la parte posterior del coche cuando quería ir hasta el Parque Nacional Yellowstone, o sacarle fotos a la mujer y los niños de pie junto al Old Fairmount, boquiabiertos ante el chorro inminente del geyser. En esos días perdidos, ya en la bruma del tiempo, casi nadie, ni siquiera los propios fabricantes de caravanas, pudo prever que un día las pintorescas cosas plateadas se convertirían en apaches, que se engancharían directamente a la camioneta Chevy, y que podían venir completas y motorizadas independientemente. Larry, sin embargo, no tuvo necesidad de saber estas cosas. Su intuición le llevó al ayuntamiento. Por ese entonces aún no lo habían elegido como funcionario municipal. Nadie había votado por él, ni siquiera para que se hiciera cargo de la perrera.
con el objeto de estudiar las leyes de urbanización de Jerusalem Slot, eran muy satisfactorias. Mientras leía entre líneas, imaginaba miles de dólares. La ley decía que no se podía mantener un vertedero ni tener más de 3 coches viejos aparcados en un cercado sin permiso municipal, ni tener un inodoro químico, eufemismo no demasiado exacto por letrina. Y eso no estaba aprobado por la oficina sanitaria del municipal, y eso era todo. Larry se hipotecó hasta el cuello. Pidió además un préstamo y consiguió comprar 3 remolques. Nada de pintorescas casas plateadas, largos, monstruos hipertrofiados, tapizados, revestidos en paneles de madera plástica y con los cuartos de baño de fórmica. Para cada uno compró una parcela de 40 metros cuadrados en el Bend, donde el terreno era barato. Los instaló sobre precarios cimientos y se puso a la tarea de venderlos. En 3 meses lo había conseguido. Tras superar cierta resistencia inicial de la gente, que dudaba en vivir en una casa que se parecía más a un coche Pullman, sus ganancias rondaban los $10.000. El futuro había llegado a Salem Slot y Larry Crockett estaba allí, listo para capitalizarlo. El día que R.T. Stryker apareció en su despacho, Crockett se cotizaba en casi $2 millones como resultado de sus especulaciones inmobiliarias en pueblos vecinos. Pero no en Solar, no se caga donde se come. Era el lema de Lawrence Crockett, basadas en la convicción de que la industria de los hogares móviles crecería como los hongos. Así fue, y el dinero comenzó a entrar en paladas. En 1965, Larry Crockett se asoció silenciosamente con un contratista llamado Romeo Pauline, que estaba construyendo un supermercado en Aubonne. Pauline se las sabía todas, y con su veteranía y el don de los números que tenía Larry, sacaron $750.000 por cabeza, de lo cual no tuvieron que declarar más que 1/3 a los recaudadores de impuestos del tío Sam. Todo andaba a las mil maravillas. Y si el techo del supermercado salió con unas cuantas goteras, bueno, ¿qué se le iba a hacer? Entre 1966 y 68, Larry compró acciones suficientes para controlar 3 empresas de remolques de Maine, e hizo toda clase de piruetas para mantener alejada a la gente de los impuestos. A Romeo Pauline le describió el proceso como entrar en el túnel del amor con la chica A, acostarse con la chica B, que iba en el coche de atrás, y terminar tomado de la mano con la chica C del otro lado. Larry terminó comprándose casas rodantes a sí mismo, y esas transacciones incestuosas resultaron ser tan beneficiosas que casi daban miedo. Tratos con el diablo, vaya, pensaba Larry mientras recorría sus papeles. Cuando uno hace tratos con él, los pagarés huelen a azufre. La gente que compraba caravanas eran obreros o empleados de clase media-baja. Gente que no tenía posibilidad de pagar una entrada por una casa más convencional, o jubilados que buscaban cómo sacar el máximo partido a la seguridad social. La idea de una flamante vivienda de 6 habitaciones era muy importante para esa gente, y para los más ancianos había otra ventaja que algunos vendedores olvidaban destacar, pero que Larry, siempre astuto, subrayaba. Las caravanas no tenían más que una planta, y no había que subir ninguna escalera. La financiación también era fácil, por lo general con una entrada de $500. La operación ya quedaba cerrada, y si incluso en esos días de la década de los 60, en los que el dinero aún tenía valor, los 9.500 restantes se grababan con un interés del 24%. Eso rara vez le parecía una trampa a esa gente ansiosa por tener su casa. Y el dinero entraba a espuertas. El propio Crockett había cambiado muy poco incluso después de haber sellado el pacto con el inquietante señor Stryker. Ningún decorador afeminado fue a recordarle el despacho. Seguía conformándose con el ventilador eléctrico, en vez de poner un aire acondicionado. Usaba los mismos trajes relucientes, o sus eternos y brillantes conjuntos de deporte. Siguió fumando los mismos cigarrillos baratos, y acudiendo a la taberna de Dell los sábados por la noche para beberse algunas cervezas y jugar a los naipes con los muchachos. No había abandonado los negocios inmobiliarios en el municipio, lo que le suponía 2 importantes ventajas. Primero, le había valido ser elegido como funcionario,
y segundo le permitiría manejar hábilmente su declaración de impuestos. Por las operaciones visibles, quedaban todos los años un escalón por debajo del mínimo no imponible. Aparte de la casa de los Marchen, era y había sido el agente de ventas de unas 3 docenas de mansiones decrépitas de la zona. Claro que hubo algunos tratos buenos, pero Larry no presionó. Después de todo, el dinero entraba a espuertas. Demasiado dinero, tal vez. Era posible pasarse de listo, pensó. Entrar en el túnel del amor con la chica A, acostarse con la chica B, salir de la mano con la chica C, para que al final las 3 le dieran a uno calabazas. Stryker había dicho que se mantendría en contacto con él, y eso hacía 14 meses, y resultaba que ahora que... En ese momento sonó el teléfono. «Señor Crockett», dijo la conocida voz sin acento. «Stryker, ¿verdad?» «El mismo». «Justamente pensaba en usted, parece telepatía». «Qué coincidencia, señor Crockett. Necesito un servicio, por favor». «Lo imaginé». «Consígame un camión, por favor, grande, alquílelo para que esté en los muelles de Portland esta tarde a las 7 en punto en la aduana. Creo que con 2 mozos será suficiente». «Perfecto». Larry sacó una libreta y garabateó. H. Peters, R. Snow, Hurry Hushal 6, a más tardar. No se detuvo a pensar lo servilmente que parecía cumplir las órdenes de Stryker. «Hay una docena de cajas para retirar, todas salvo una van a la tienda. La otra es un aparador valiosísimo, un Helperweight. Los mozos lo distinguirán por el tamaño y hay que llevarlo a la casa, ¿comprende?» «Sí». «Indique que lo bajen al sótano. Los hombres pueden entrar por el acceso que hay bajo las ventanas de la cocina, ¿entendido?» «Sí». «Ahora ese aparador. Una cosa más, por favor. Consiga 5 candados Yale. ¿Conoce la marca Yale?» «Sí, todo el mundo las conoce». «¿Qué?» «Cuando se vayan los mozos, cerrarán la puerta de atrás de la tienda. Dejarán las llaves de los 5 candados en la mesa del sótano. Cuando salgan de la casa, pondrán candados en la puerta de acceso al sótano, y en la puerta principal y la del fondo, y en la del cobertizo, ¿comprende?» «Sí». «Gracias, señor Crockett. Siga exactamente todas las indicaciones. Adiós». «Espere un momento». Se cortó la comunicación. Faltaban 2 minutos para las 7, cuando el gran camión anaranjado y blanco, con su distintivo de Henry's Hall, se detuvo ante la barranca del fondo de la aduana, en los muelles de Portland. La marea estaba cambiando, y eso inquietaba a las gaviotas que planeaban y graznaban contra el cielo carmesí poniente. «Aquí no hay nadie», comentó Royal Snow mientras terminaba su Pepsi, y dejó caer la lata vacía al suelo donde caminaba. «Nos arrestarán por merodeadores». «Hay alguien», señaló Hank Potters, «de la poli». No era precisamente de la poli, sino un vigilante nocturno que los enfocó con su linterna. «¿Alguno de ustedes es Lawrence Crockett?» «Somos empleados suyos», aclaró Royal. «Venimos a buscar unos cajones». «Bueno», dijo el hombre, «entren en la oficina que tengo que hacerle firmar la factura». Le hizo un gesto a Peters, que iba al volante. «Da marcha atrás hasta la doble puerta, que está un poco quemada, ¿la ves?» «Ajá». Peter dio marcha atrás el camión. Royal Snow siguió al vigilante hasta la oficina, donde burbujeaba una cafetera. El reloj que había sobre el candelario señalaba las 19:04. El hombre rebuscó entre los papeles que había sobre el escritorio y le tendió un formulario. «Firma aquí». Royal lo hizo. «Vayan con cuidado al entrar. Enciendan las luces. Hay ratas». «Jamás he visto una rata que no huya de esto», declaró Royal, mientras balanceaba el pie calzado con una pesada bota de trabajo. «Estas son ratas de puerto», señaló secamente el otro, «y se han enfrentado a hombres más fuertes que tú». Royal volvió a salir y se dirigió hacia la puerta del almacén. El vigilante se quedó en la puerta de la barranca, siguiéndolo con la vista. «Cuidado», le indicó Royal a Peters. «El viejo dijo que había ratas». «Bueno, si a él le asustan», se burló Hank. Royal encontró el conmutador de la luz al lado de la puerta.
En la atmósfera pesada, con los olores mezclados de la sal, la madera podrida y la humedad, había algo que quitaba las ganas de reírse. Eso y la idea de las ratas. Los cajones estaban apilados en medio del suelo del amplio almacén. Aparte de ellos, el lugar estaba vacío, y por contraste la colección parecía enorme. El aparador estaba en el centro, era más alto que los demás cajones, y el único que no llevaba la indicación Barlow y Striker 27, Jointer Avenue Share, Lot Main. Bueno, no parece tan mal, comentó Royal. Consultó su copia del albarán y después contó los cajones. Sí, estaban todos. Y hay ratas, señaló Hank. ¿Las oyes? Sí, malditos bichos, me enferman. Durante un momento los dos se quedaron en silencio, escuchando los chillidos y corridas que se oían en las sombras. Bueno, a trabajar, dijo Royal. Subamos primero este grande para que no estorbe cuando lleguemos a la tienda, ¿vamos? Sí, vamos. Se acercaron al cajón y Royal sacó un cortaplumas del bolsillo y abrió el sobre adherido al cajón. Objetó Hank. ¿Te parece que debemos? Tenemos que asegurarnos de que todo lo que nos encargaron, ¿no? Si metemos la pata, Larry nos corta el pescuezo. Sacó el albarán del sobre para mirarlo. ¿Qué dice? Preguntó Hank. Heroína, le informó seriamente a Royal. 100 kilos de heroína, 2000 libros pornográficos de Suecia, 300.000 vibradores franceses. Dame eso. Frank le arrebató el aldebarán, apartado, y leyó. Exactamente lo que nos dijo Larry, de Londres, Inglaterra, Portland, Maine, expedido por correo. Vibradores franceses, un cuerno. Pon esto en su lugar. Hay algo raro en este asunto, comentó Royal, mientras hacía lo que le habían indicado. Lo único raro eres tú. No, no es broma. Este cacharro no tiene sellos de aduana, ni en el cajón ni en el sobre del aldebarán, ni un solo sello. Tal vez se lo pongan con esa tinta especial que solo se ve con la luz negra. No, es lo que se hacía cuando yo trabajaba en el puerto. Hasta el más insignificante cargamento quedaba lleno de sellos. No podías levantar un cajón sin llenarte de tinta azul hasta los codos. Bueno, me alegro. Pero date prisa porque mi mujer suele acostarse muy temprano y quiero llegar a tiempo para... Tal vez si le echáramos un vistazo. No hay tiempo. Vamos, levantémoslo. Royal se encogió de hombros. Cuando inclinaron el cajón, algo pesado se movió dentro. Era un cajón muy desagradable de levantar. Posiblemente fuera una de esas cómodas de cajones. Era bastante pesado. Entre gruñidos lo llevaron trabajosamente hasta el camión y lo colocaron en el elevador hidráulico con suspiros de alivio. Royal se quedó a la espera mientras Hank hacía funcionar el elevador. Cuando estuvo al nivel del suelo del camión, los dos subieron para empujarlo hacia el interior. En el cajón había algo que no les gustaba, y algo más que la falta de sellos aduaneros. Una cosa indefinible. Royal siguió mirando el cajón hasta que Hank bajó la puerta rampa de atrás. Vamos, dijo, subamos los otros. Los demás cajones tenían los sellos normales de aduana, salvo los 3 que habían sido despachados desde el interior de Estados Unidos. Mientras iban cargados en el camión, Royal cotejaba cada rincón con lo especificado en el documento y lo firmaba con sus iniciales. Todos los cajones que iban a la tienda quedaron colocados cerca de la puerta trasera del camión, separados del armario. ¿Pero quién demonios va a comprar estas cosas?, preguntó Royal, una vez terminaron. Una mecedora polaca, un reloj alemán, una rueca irlandesa. Dios, imagino que todo esto vale una fortuna. Los turistas lo comprarán, explicó Hank. Los turistas compran cualquier cosa. Algunos de esos que vienen de Boston y Nueva York se comprarían una bolsa de bosta de vaca si fuera una bolsa antigua. No me gusta nada ese cajón grande, insistió Royal. Ningún sello de aduanas, eso es rarísimo. Bueno, basta, llevémoslo donde nos dijeron. Sin hablar volvieron a Salem Slot. Hank no quitó el pie del acelerador. Quería terminar con ese encargo. Había algo que le disgustaba, como decía Royal. Era muy raro. Se detuvo en la puerta del fondo de la nueva tienda y comprobó que no estaba cerrada con llave, como le había dicho Larry. Royal accionó el conmutador, pero la luz no se encendió.
Estupendo, gruñó Royal. Tener que descargar estas porquerías en completa oscuridad. Oye, ¿no sientes un olor raro aquí? Hank olfateó. Sí, había un tufo, olor desagradable, pero no podía haber dicho con exactitud qué era. Seco y acre, como el hedor de algo que hubiera estado pudriéndose durante largo tiempo. Es que ha estado demasiado tiempo cerrado, concluyó, mientras pasaba el haz de su linterna por la larga habitación vacía. Necesita ventilación. Pues yo lo quemaría, declaró Royal. No le gustaba aquello. Vamos, y tratemos de no rompernos una pierna. Descargaron los cajones con la mayor rapidez posible, dejando cada uno cuidadosamente en el suelo. 1 hora y media más tarde, Royal cerraba con un suspiro de alivio la puerta del fondo, sin olvidarse de colocar uno de los nuevos candados.